Hoy vamos a tener el tema número 5 de la serie Enfrentando a tus gigantes. Voy a hablar en este tema sobre una fe gigante para enfrentar gigantes. Vamos a tomar un texto que está en Mateo capítulo 15, versículo 28. Voy a leerlo, usted me sigue ahí. Dice así la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor, hermanos, está muy interesado en que nuestra fe, tu fe, la fe de cada uno de nosotros, sea sólida, sea una fe fuerte y estable. El Señor sabe que el camino angosto por el que caminamos está infestado de gigantes que tratarán de devorarnos. Pero ¿cómo vamos a enfrentar a esos gigantes? La respuesta es muy sencilla: con fe, con plena confianza en el gigante que está detrás de nosotros cuidándonos. Josué y Caleb pusieron su fe en el gigante que los protegía. No se detuvieron a ver a los gigantes que habitaban esa tierra. Abraham hizo lo mismo. No consideró su cuerpo como ya muerto, siendo de casi 100 años. Pablo dice, refiriéndose a Abraham, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, alabando a Dios. Moisés hizo lo mismo. Se sostuvo como viendo al invisible gigante. David hizo lo mismo. David, cuando enfrentó al gigante Goliat, lo hizo con fe y plena confianza de que Dios iba a dirigir esa piedra, iba a vencer al gigante. Josafat hizo lo mismo. En una acción de fe, no sacó su espada, se puso a alabar a Dios por instrucciones de Jaziel. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Además es la única opción, no hay otra. Porque el justo por la fe vivirá. Ahora bien, recordemos que el gigante de la duda los atacó a todos los mencionados y otros más en la Biblia. Nos va a atacar a nosotros también, sin duda. Por eso es que debemos de fortalecer nuestra fe en el Señor. Pablo dijo en Efesios 6:16, refiriéndose a la armadura de Dios, dice: sobre todo, el casco de la salvación, la coraza, etcétera, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, ¿cuántos? Todos los dardos de fuego del maligno. Ahora bien, ¿qué fue lo que les impidió a los israelitas entrar a la tierra prometida? Su falta de fe. Su falta de fe, que fue producto de haber centrado su vista en los gigantes y no en la promesa de Dios. Apareció la duda y los arrastró a la incredulidad, y su fe quedó anulada, quedó bloqueada. El escritor de la carta a los Hebreos nos da un poco más de luz a este respecto que acabo de mencionar, a este punto que acabo de mencionar. Hebreos 3:16 dice: porque ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? La respuesta es sí, esos fueron. Versículo 17. ¿Y con quiénes se disgustó el Señor por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron? Yo subrayé ahí, o entre comillas lo puse, que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Por qué para el Señor el dudar es pecado? Porque lo ofende a Él, lo hace parecer como alguien que promete y no cumple, como un mentiroso. Por eso es un pecado dudar. Y la incredulidad también es un pecado.
Y eso los llevó a no entrar a la tierra prometida y sus cuerpos quedaron regados en el desierto. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Fíjate, la duda nos lleva a la desobediencia porque está el mandato. Entren a la tierra, poséenla. No, pero no, los gigantes están muy grandes, no puedo. Entonces ahí habla ya de desobediencia. No actuaron como gente de fe que se supone que los israelitas debían de actuar. Ahora, fíjate el versículo 19. Vemos pues, hace como una conclusión de este punto, dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vemos pues que la incredulidad y la duda fueron gigantes más poderosos que los mismos gigantes. Esos gigantes, quiero decirles, hermanos, siguen vivos. Tarde o temprano tenemos que enfrentarlos, como vimos la enseñanza pasada. Miren este pasaje muy interesante de cómo Jesús se asombró de la incredulidad de quienes lo conocían desde niño, que cuando Él se revela como el Mesías, dudaron, eran incrédulos. Pero veamos el pasaje. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de ahí, andaba en Capernaum, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Tierra donde él había nacido, le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban, y yo puse entre comillas ahí en el texto, se admiraban porque voy a hacer una mención de lo que significa aquí admirarse. Y se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? La frase se admiraban en el griego se puede traducir literalmente como estar atónito, perplejo. O sea, ellos estaban atónitos, así como boquiabiertos, perplejos. La idea en el texto, en el griego, es haber recibido un choque mental, psicológico, sumamente fuerte. Entonces empezaron a preguntar dudosos, porque lo conocían desde niño, y de pronto se revela como el Mesías, y se quedan atónitos, sorprendidos, y les llega un choque mental tan fuerte que no cuadraba con la fe que ellos tenían en el Mesías, que ellos esperaban, y empiezan a preguntar con mucha duda en el versículo 3. ¿No es este el carpintero? Menciona su oficio, así como diciendo, un carpintero de Mesías, así como que no me suena. Carpintero. ¿No es este el carpintero? Fíjese, aquí está que sabían que lo conocían desde niño. Hijo de María. Lo conocemos, sabemos quién es. Hermano de Jacobo, y dan punto y coma de su conocimiento que tenían de él. Es el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y fíjate lo que dice al final del versículo 3. Y se escandalizaban de él. Aquí escandalizarse significa se sintieron ofendidos, agraviados y escandalizados. ¿Cómo el hijo del carpintero, por favor? No. ¿Cómo es? Él no llena las cualidades del Mesías que nosotros esperamos.
y se sintieron agraviados, ofendidos. En la versión Palabra de Dios para Todos, la última frase, se escandalizaban de él, la traduce como, y no podían aceptar a Jesús. No, ¿cómo lo conocemos? Desde chiquillo que jugaba el trompo, las canicas y todo. En la versión Dios habla hoy, al final de este texto, versículo 3, lo traduce como, y no creían en Jesús. ¿No qué? No creían. Ahora seguimos con la historia. Marcos 6, 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Hasta se ha hecho un dicho popular, ¿sí? Nadie es profeta en su tierra, pero es un dicho de Jesús. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esto lo viven todos aquellos que son miembros de alguna familia y son los primeros en convertirse. Obviamente van con la familia y le dicen, fíjate que el Señor me ha transformado, me ha cambiado. Y nadie es profeta en su tierra, te ven con desprecio. Tú eres un borracho, tú eres bien drogadicto, eres un ladrón, todavía antier me robaste $20 o 500 pesos. Y no te creen. O sea, a Jesús tampoco le creyeron. Versículo 5. Fíjate cómo inicia el versículo 5. Las consecuencias de la incredulidad. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora, esa frase, y no pudo, no es porque él se le haya anulado su omnipotencia. No, a eso no se refiere. Significa, simple y llanamente, que Dios no puede obrar donde no hay fe. Así de sencillo. No pudo hacer ningún milagro, porque para hacerlos en favor de la gente, el Señor siempre les demandó fe, siempre. Y no hizo allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Esos pocos enfermos, sin duda, que habían creído en Jesús, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Fíjate el versículo 6. Y Jesús estaba asombrado. En griego se puede traducir como pasmado, así como estaba asombrado, pasmado de la incredulidad de ellos. ¿De la qué? De la incredulidad de ellos. Se dio la media vuelta y se fue. Eso les pasa a muchos por la incredulidad. El Señor no es que no quiera y no pueda, es que hacer algo a tu favor. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que duda, dice Santiago, es como la onda del mar que va y viene y anda por todos lados y no está sólido. Vamos a ver Hebreos 4.1. Hebreos 4.1. Perdón, porque aquí nos dice algo muy importante. Dice así: temamos pues, tengamos temor de Dios. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que está haciendo una aplicación de la entrada al reposo y a la abundancia del bien y de la leche y la miel, que los israelitas al entrar a la tierra prometida iban a encontrar. Para nosotros es Cristo en el Nuevo Testamento nuestro reposo. Entonces el mensaje aquí es Cristo. Y dice el escritor de los Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, el reposo. Versículo 2. Porque también a nosotros somos los cristianos, dice el escritor a los Hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos mediante sombras y tipos y antitipos, pero nosotros, ya ha venido Cristo, todo eso quedó en la sombra. Ahora tenemos la realidad que es Cristo.
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Lean con atención el fin del versículo 2. Pero no les aprovechó, no fue eficaz, no tuvieron ninguna experiencia vívida de haber entrado a la tierra prometida, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fe. La incredulidad, hermanos, nos lleva a la desobediencia y a la rebelión, y todo eso es pecado. Están muy ligadas. Al momento en que dudamos, estamos pecando. Eso trae consecuencias, nos lleva a la desobediencia y a la rebelión. Y reclamamos y echamos culpa a los demás y aún a Dios. Por eso es que debemos de cuidar nuestro corazón, que no se llene de incredulidad y terminemos endureciéndonos. En la misma carta a los Hebreos hay una advertencia muy fuerte para nosotros los cristianos, los que decimos que creemos en Jesús. Hebreos 3:12. Muy clara esta advertencia. Dice, mirad. O sea, pongan mucha atención, cristianos. Mirad, hermanos, ahí está, no hay duda que está dirigido a los hermanos. Esto no es para los incrédulos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. A ver, aquí surge una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que entre los cristianos de pronto haya alguno con corazón malo de incredulidad? ¿Sí o no? La respuesta es sí, si no, ¿de qué sirve esa advertencia? Si no hubiera, no diría nada la Biblia al respecto. Así de simple. Miren, cuídense bien, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjate a dónde te lleva la incredulidad. Para apartarte del Dios vivo. ¿Puede entonces un creyente en Cristo eventualmente apostatar y apartarse del Dios vivo? Según el texto, sí. Según el texto, reitero, sí. Nos aparta del Dios vivo. ¿Recuerdan cómo Jesús a sus discípulos les reprochó su incredulidad después de haber resucitado? Vamos a leer este pasaje. Bueno, aquí está envuelta María Magdalena, que fue a la tumba y la encontró vacía, y Jesús se le aparece y dice, ve y diles, háblales. Entonces aquella mujer va con los discípulos y les dice, el Señor ha resucitado, y la miraron así, así como dudando, incrédulos, cuando Jesús se los había dicho una y otra vez. Y dice en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, después de resucitado, estando ellos sentados a la mesa. Y vean lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo? Según el texto, y les reprochó. Reprochar significa aquí reprender. Tiene una idea fuerte de regaño. ¿Cómo es posible? Luego, ¿dónde tienen el corazón? ¿Dónde tienen su mente? ¿Dónde tienen la cabeza? Y les reprochó, los regañó, los reprendió. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón. Eran discípulos incrédulos que los atacó el gigante, pero vieron las circunstancias y dijeron, no, pues se me hace que no resucitó. Y luego el mensaje de una mujer, ay, pues las mujeres no enseñan, las mujeres, Y Jesús dijo claramente, ustedes están en una condición de incredulidad y de dureza de corazón, que es muy peligrosa. Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. No creyeron el mensaje, en este caso de la Magdalena. Y Jesús les reprocha su incredulidad. ¿Recuerdan aquel pasaje del muchacho endemoniado que vimos en una de las enseñanzas pasadas? De cómo se acerca
el padre con este hijo y le dice: Señor, ayúdanos, hay un demonio que lo agarra y lo estruja y lo azota. Y bueno, ¿se acuerdan en Marcos 9:23 que Jesús le dijo cuando se lo presenta? Jesús le dijo: si puedes creer. Ahí hay una condición para que él hiciera algo a su favor. Si puedes. Ahora, aquí hay una pregunta que los teólogos se rompen la cabeza. Yo no entiendo por qué, si el texto es bien claro. Le dice este hombre: si puedes. ¿Qué significa? Que el hombre puede creer, pero algunos no quieren creer, pero sí puede creer. Y aquí le pone una condición, que es creer. Si puedes creer, le dice, al que cree, independientemente de raza, de religión, todo mundo tiene religión, de estrato social, al que cree, todo le es posible. Bueno, ya sabemos que ese todo está enmarcado en el concepto de su voluntad, de ahí no se sale, porque hay cosas que yo puedo decir: yo creo que voy a volar. No voy a volar. O sea, todo aquello que Dios nuestro Padre sabe que nos beneficia, cuando nosotros pedimos y estamos de acuerdo a su voluntad, y yo lo creo, Él obra a mi favor. Versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, sí creo. Pero luego dice algo muy interesante: ayuda mi incredulidad, Señor. Yo creo, pero ayúdame a tener más fe. Yo quiero tener más fe en ti. He oído muchas cosas que has hecho. Veo ahora aquí a mi hijo que el demonio lo trae azotando por todos lados. Ayúdame a tener más fe, Señor. Ayuda mi incredulidad. Porque a veces dudo, Señor, pero sí creo. Pero ayúdame, aumenta mi fe. Ayúdame a tener más fe, traduce a alguna otra Biblia. ¿Recuerdan también aquella ocasión cuando Jesús les habló a sus discípulos acerca de perdonar? Miren lo que le dijeron a Jesús, donde está involucrada la fe. Vamos a Lucas 17:3. Dice Jesús: mirad por vosotros mismos. En otras palabras, cuida tu corazón, está alerta, mira bien cómo te estás conduciendo, lo que estás viendo, los pasos que estás dando, lo que estás haciendo. Mirad por vosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene que mirar por sí mismo su condición espiritual. Esto es muy importante. Yo tengo que velar por mi propia condición espiritual. Yo tengo que ver por mí mismo. Yo no puedo mirar por ustedes en este sentido. No se puede. Cada uno es responsable de cómo le responde a Dios. Entonces Jesús les dice: mirad por vosotros mismos. Le está diciendo a sus discípulos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Aquí reprender no significa regañar. Si ustedes van al diccionario griego, habla de tratar de volver en sí, que recapacite que cometió un error. Si tú lo convences de que ha cometido un error y te ha ofendido, y si se arrepiente, ese sí sigue siendo condicional. Perdónale, dice. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento. Esto es lo que dice Jesús. No estoy diciendo algo ajeno al texto. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué dijo Jesús que debemos hacer? Perdonar. Híjole, aquí es donde se complica, porque luego decimos: híjole, pues es que ya va una, ya van 2, ya van 3, 4, 5, no. Entonces la reacción pues, es normal. Dice el versículo 5: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Pues, claro. Para perdonar y vencer ese gigante que está ahí,
que te puede amargar el corazón, se necesita fe también. Entonces los discípulos reaccionan y dicen, no, ay, Señor, pues aumentanos la fe, porque para una vez, bueno, 2, está bien, pero 3, 4, 5, 6, 7, y ustedes saben que el 7 en la Biblia es un número que habla de totalidad. En otro pasaje habla de 70 veces 7, que habla de manera infinita. Se requiere mucha fe, y fe es obediencia. Y si no lo hacemos, se endurece nuestro corazón y entramos en duda y en incredulidad, y ahí está el peligro. Entonces los discípulos, aumentanos la fe. ¿Recuerdan que Jesús ya los había reprendido por su poca fe? ¿Se acuerdan cuando iban en la barca que se levantó las olas y la barca se hundía y él estaba dormido? Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se levanta tranquilo, se estira un poco y calma la tempestad, y voltea con ellos y dice, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Así les dijo, ¿hombres de qué? De poca fe. ¿Se acuerdan a Pedro cuando iba en la barca con los demás discípulos y vieron a Jesús sobre las aguas? Y, ¡oh, la Llorona, un fantasma! Un fantasma. Y Pedro dice, si eres tú, a ver, si eres tú, tu palabra es poderosa, tengo fe, yo sé que, a ver, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, le dice, y se baja de la y empieza a caminar, pero empieza a ver lo que las olas, cómo se levantaban, quitó su mirada del gigante Jesús, y vio las olas gigantescas y se empezó a hundir. Y al instante, pues, él clama, Señor, sálvame, y extiende su mano y lo levanta, y él sigue flotando en el agua. Y ambos vuelven a la barca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez les vuelve a decir, de poca fe. En Lucas 17:6, refiriéndonos a los textos que estábamos estudiando, entonces el Señor les dice, si tuvierais fe, ahí está el requisito. Señor, aumentanos la fe, porque para perdonar 7 veces a mi hermano, eso sí va a estar un poco complicado, y como que no, y voy a terminar endureciéndome. Si tuvierais fe, si tuvierais fe, como un grano de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? Es muy pequeñito. Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El sicómoro es un árbol muy frondoso de aquellos lugares bíblicos, muy grande, tronco muy ancho. Pero la semilla de mostaza es una semilla muy pequeñita, más o menos del tamaño, podríamos decir, de la chía, no sé cómo le llaman en algunos países, pero es una semillita muy pequeñita. Ahora, refiriéndonos a esto que Jesús está diciendo, si tuvierais fe, tan solo como un grano de mostaza. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 13, versículo 31. Otra parábola, Mateo 13:31, les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Cómo es el reino de los cielos? Es una alegoría aquí. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, o sea, el grano de mostaza, es la más pequeña de todas las semillas, dice. Pero cuando ha crecido, ¿se acuerdan que los discípulos dijeron, aumentanos la fe? Ayuda a mi incredulidad, dame más fe, Señor. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, y ellos eran pescadores, pero conocían de agricultura y conocían la semilla de mostaza.
Y sabía que la semilla era muy pequeñita, pero que tiene la particularidad de que cuando germina, crece. O sea, basta un poquito que digas, yo creo, como aquel hombre, el padre del muchacho endemoniado. Yo creo, pero ayúdame. Mi fe está chiquita. Que crezca mi fe, una fe gigante. Dice el versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, ¿cuándo ha qué? Crecido. Cuando ha aumentado de tamaño. Entonces aquí estamos viendo que cuando Jesús le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, Él les está diciendo que la fe puede crecer, que la fe en Él puede crecer. Pero cuando ha crecido, esta semilla es la mayor de las hortalizas, que llega a medir hasta 2,5 metros de altura. Y algunos le dicen que es árbol, pero es una hortaliza, porque dice Jesús, y se hace árbol. Jesús lo llama mismo árbol. De tal manera, dice, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea, esa semilla de mostaza, esa fe pequeña que tú dices tener, y Señor, es que yo tengo poquita fe, es que no puedo creer. Con esa poquita fe puede aumentar. Ya veremos cómo puede crecer y va a ir creciendo nuestra fe. Hacia ahí nos quiere llevar el Señor. Ahora bien, cuando algunos leen Efesios 2:8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, aquí hay un problema, yo no entiendo por qué se ha generado un problema teológico de siglos, cuando el texto es muy claro. Cuando algunos leen, porque por gracia solo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, entienden de manera inexplicable que la fe es el don. Pero no, la fe es el medio para obtener el don. El don es un regalo, pero el don es precisamente la salvación, no la fe. Aunque sabemos que toda buena dádiva y don perfecto viene de los cielos, pero don en el sentido de, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, que Él te lo da, te da dones naturales, habilidades naturales para que te ganes la vida, pero también nos da dones espirituales, y esos dones son regalos. Eso es lo que quiere decir don, dorea del griego, un regalo de Dios. Para aclarar un poco este punto, que es importante entenderlo, vamos a leer Efesios 2:8 en la versión Palabra de Dios para Todos, donde aquí en esta traducción dice muy claramente que el don es la salvación y no es la fe. Efesios 2:8, Palabra de Dios para Todos. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. O sea, esa es la gracia. Regalo inmerecido. Y fíjate cómo lo traduce esta versión, que es clarísimo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. Porque tuvieron fe. Una y otra vez, si tuvierais fe. ¿Por qué no tienen fe? Hombres de poca fe. Siempre está demandado. Si fuera un don, ¿por qué les reprocha? Si fuera un don, un regalo así de que te regalo como el don de hacer milagros o las habilidades, dones que Dios da a los hombres, pues no tendría sentido que los haya reprochado. Entonces Pedro le hubiera dicho, pues es que no me das el don, no me das fe. No es un don, como algunos lo entienden cuando leen esto. Retomo como dice Palabra de Dios para Todos.
Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Ahí está muy claro. El don es la salvación, no la fe. La fe es un medio. Ahora, esto es muy importante entenderlo bien. ¿Por qué? Porque la fe es la respuesta de una persona al escuchar el Evangelio de Jesucristo. Miren, es muy sencillo. ¿Crees? Sí. Así de sencillo. ¿Crees? Sí. ¿Crees que Jesucristo vino a morir por nosotros para llevar en su cuerpo todas nuestras rebeliones y pecados? Sí, creo, lo creo. Pero en otros, ¿crees? No creo. Así de simple. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. A todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, esa es la condición. Entonces, si fuera don, les daría a toda la gente don para creer, porque dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si fuera un don, pues les daría a todos el don, y ahí caería. Eso no se contempla en la Biblia. La fe es una respuesta al mensaje del Evangelio. Nunca es una imposición, no es un don, es una respuesta que el ser humano da, sí o no, creo. Así de simple, sin tanto rollo teológico. Romanos 10, versículo 13, nos confirma lo antes dicho. Romanos 10, 13. Porque todo aquel, significa indistintamente quien sea, todo aquel, cualquiera que éste sea, que invocare el nombre del Señor, será salvo. Ahora, para invocar el nombre del Señor tiene que haber, y ser salvo tiene que haber previamente algo, y producir algo, y dar una respuesta a algo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nadie puede invocar a Jesús si no ha creído en Él. Aquel padre del muchacho endemoniado sin duda que había oído hablar de Jesús. Y sin duda que escuchó, quizás que había sanado el Señor a 2 ciegos y al endemoniado gadareno. Y a medida que escuchaba, algo empezó a surgir acá, que la Biblia lo llama fe, creer, poner tu confianza en este caso en Dios. Pero sigamos en el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Creído. Y luego viene otra pregunta retórica. ¿Y cómo creerán? ¿O cómo van a tener fe? ¿Cómo van a responder? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, en el mismo Romanos, el mismo capítulo, pero versículo 17, dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír. O sea, surge fe o rechazo cuando se oye el Evangelio. Se cree o no se cree el mensaje del Evangelio. Así que la fe de la Biblia, la fe que el Señor demanda, viene por el oír el mensaje de Jesús. Y el oír el mensaje de Jesús viene por la palabra de Dios. Por eso en Hebreos dice que aquellos que oyeron la palabra la escucharon sin fe. No la creyeron, no entraron. Solo así se entiende el por qué Jesús les reprochó su falta de fe. Es la respuesta que el cristiano o la persona le da al mandamiento de Dios, a la instrucción del Señor, a la advertencia del Señor.
a creer en Él y en su palabra. Fíjate, Romanos 10:17, en la versión en lenguaje sencillo, nos los traduce de esta manera. Así que las personas llegan a confiar en Dios, esa es la definición de fe, poner tu confianza en Dios de manera plena. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Está claro, ¿no? Yo no sé por qué yo veo que se agarran en internet. Se dan unos agarres entre cristianos que discuten por algo tan sencillo y claro. ¿Se acuerdan de aquellos dos ciegos que se acercaron una vez a Jesús? Mateo 9:27. Miren, vamos a leerlo. Está tremendo, dice. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. ¿Cómo lo siguen? Pues no veían, pero seguían a la multitud y con su bastón, qué sé yo, pero lo empezaron a seguir, no en el sentido de que ya eran sus discípulos como los que estaban con él, no, sino que algo habían oído de él, algo iban a pedirle a él. Le siguieron entonces dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Fíjate, el Señor, ellos están clamando algo que Dios es misericordioso. Le están llamando a Jesús misericordioso, el Dios de toda misericordia. ¿Por qué? ¿Qué acaso ellos escucharon en las sinagogas, cuando escuchaban las enseñanzas y hablaban del Mesías y cómo lo describe la Biblia? ¿Qué acaso ellos lo que habían oído de Jesús no se lo estaban aplicando a él? Yo pienso que sí, porque le llaman hijo de David y ese es un título mesiánico 100% aplicado a Jesús. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, fíjate lo primero que les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? No les digo otra cosa. ¿Tienen fe que yo pueda hacer esto? Que tenga misericordia de ustedes y los haga ver. ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí. O sea, un sí rotundo. Sin duda que ellos escucharon de los milagros que él ya había hecho, del mensaje. A lo mejor estaban ahí entre la multitud, en la ladera del monte, cuando el Señor dio aquel inolvidable sermón conocido como el Sermón de la Montaña. Y estaban ahí escuchando. Y ellos dieron la respuesta: creemos. Nadie puede clamar al Señor si no oye de Él. ¿Cómo? Posible. Por eso hay que predicar a Jesús. Por eso hay que predicar la palabra, que es la palabra que es como esa espada que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Sí, Señor. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, fíjate lo que les dijo, sin tanto rollo teológico: conforme a vuestra fe os sea hecho. Sin tanto rollo, sin tanto pleito. ¿Crees? Sí, sí creo. ¿Crees? No, yo no creo. Bueno, pues cada quien. Pues la fe no es un don, es la respuesta que el ser humano le da en respuesta al mensaje que está oyendo y a la misma persona de Jesús. Conforme a vuestra es tu fe, que nació ciertamente de haber oído el Evangelio, y ya la responsabilidad de cada ser humano si cree o no cree. Por eso cuando compartimos el Evangelio y nos encontramos con gente, aún hasta ateo, no, yo no creo. Bueno, está bien, no puedes forzarlo a creer. Esa es la respuesta que la persona le está dando. Pero aún así hay que ser pacientes, porque
Y más cuando son los de tu propia casa. Jesús lo mismo lo dijo, no hay profeta en su tierra. Yo tardé esperando años para que mis primeros familiares se convirtieran. Pues me miraban y me decían, ay, te conocemos. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Vamos a ver otra historia que nos comprueba todo esto que estamos diciendo. Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo 15, 21. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, que era Fenicia allí en ese momento, en ese tiempo. De pronto dice el versículo 22, he aquí una mujer cananea. O sea, no era parte del pueblo judío, era una gentil, vamos, una pagana, idólatra, una mujer que adoraba ídolos y dioses extraños. Esta mujer cananea o sirofenicia dice que había salido de aquella región, clamaba. Yo lo tengo ahí entre comillas porque quiero hacer una anotación acerca de este clamor de esta mujer. ¿Qué clamaba esta mujer? Empezó a decirle, Señor, Señor. Para empezar, le dice Señor. En el griego es Kyrios, que significa el Señor, el que señorea. Ya nada más con decirle Kyrios, algo había pasado en esta pagana que adoraba a otros ídolos. Ella estaba clamando, sin duda, por una razón que vamos a ver más adelantito. Clamaba diciendo, Señor, Hijo de David. Utiliza este título que es mesiánico, 100%. ¿De dónde lo sacó? Pues ni a la sinagoga iba. Y luego en aquellos tiempos a las mujeres ni las dejaban entrar así a primera, las tenían por allá. Como hoy algunos a la mujer la tienen por allá. Nosotros las tenemos cerquitas, como Jesús lo hizo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, acuérdense que los discípulos están ahí alrededor, va con ellos. Yo me imagino así, pienso que así la escena más o menos, así como mirándole, esta es una pagana, es una filistea, es una cananea. Este es hija de los pueblos, esos idólatras, inmorales, despreciados por nosotros, el pueblo de Dios. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Otra vez un demonio. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que no tenemos lucha contra carne o sangre? O sea, no tan solo contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes, principados, potestades, ángeles caídos, demonios que andan por todos lados pululando, moviéndose en la atmósfera.
Quiero hacer la anotación de este verbo clamar. Dice que aquella mujer clamaba. En primer lugar, clamar aquí habla de un grito desaforado que todos escuchan y que, como en el caso de los discípulos, como vamos a ver más adelante, los puso nerviosos. Una vez me acuerdo que yo subí a un avión y yo siempre me espero hasta el último, no sé por qué, se me hace menos complicado estar ahí formado. Yo me espero y estoy ahí y hasta que se mete el último me meto yo. No se va el avión. Nunca se me ha ido un avión por eso. Y recuerdo que en esa ocasión subo a ese avión y cuando entro miro y llenito, lleno, estaba a 100% el avión. Entonces yo veo mi fila, era como la 18, algo así. Siempre me gusta viajar en los pasillos. Y cuando yo voy dando los primeros pasos, de pronto una señora a la mitad del avión empieza a gritar: ¡Chuy Olivares! Y luego: ¡Chuy Olivares, que predica el evangelio! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Qué bendición! Que vayamos juntos en este avión. Y toda la gente y me miraba Chuy Olivares. y así como molesto, o sea, así como, ay, esta hermanita, ¿no? O sea, como que se pasó. Y todavía más cuando veo que mi asiento, el C, era en la misma línea. Ella estaba en la ventanilla y yo en el pasillo. Entonces ya llego y: hermano, pastor, quiero contarle un testimonio. Pero con unos gritos que incomodan, porque pues como que no es propio. Pero aquella mujer estaba me contó un testimonio, por cierto, impactante, ciertamente. Ahí le dijimos al que estaba en medio: oiga, no podemos cambiar. Y sí, él se fue a la ventanilla y me contó. No les voy a contar el testimonio, pero sí era una cosa tremenda. Y ella estaba agradecida porque decía que Dios había usado para eso que había hecho el Señor en su vida una enseñanza que yo di. Pero sí hace sentir incómodo. Entonces los discípulos, al rato vamos a leerlo, estaban incómodos, así como que: ay, esta mujer. Pero ella clamaba: Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Nadie, hermanos, absolutamente nadie clama a Jesús si no ha oído de Jesús. ¿Sí o no? Según hasta donde hemos estudiado hasta ahorita. Entonces una mujer pagana, fíjense cómo trascendió el evangelio para ella. ¿Quién lo llevó? ¿Quién sabe? Pero ella escuchó, sin duda, lo que Jesús enseñaba, lo que él hablaba, lo que él hacía, etcétera. Sin duda que clamó a Jesús porque llegó a oír lo que enseñaba, lo que decía, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero sigamos. Mateo 15:23. Miren esto. Pero Jesús no le respondió palabra. Ay, hermanos, cuando Dios guarda silencio. ¿Te imaginas? Clama y el Señor la ve y no dice nada. Qué tremendo. Parece como una grosería, ¿no? Así como que: ay, hermanos, cuando Dios guarda silencio. Qué difícil es cuando vemos que Dios se tarda en respondernos. Qué difícil es. Pero hermanos, el silencio de Dios no debemos de interpretarlo como que Dios no quiere oírnos, no, ni que tampoco quiere responder nuestro clamor, no, sino simplemente debemos entenderlo como que Él está probando nuestra fe. Lo vamos a ver más al rato. Él mismo enseñó acerca de una viuda que clamaba justicia y clamaba justicia y clamaba y clamaba y clamaba hasta que fue oída por el juez.
¿Se acuerdan de Abraham, que esperó 25 años para ver cumplida la promesa de Dios de darle un hijo? Fue justamente en ese lapso donde el gigante de la duda se le apareció a Abraham y lo atacó, y tuvo un hijo, Ismael, fuera del matrimonio. Y las consecuencias las tenemos hasta el día de hoy. Todo, ¿por qué? Porque nos asalta la duda. Cuando Dios calla, hermanos, no lo entiendas como que Dios no quiere hacer nada, sino más bien es: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque algo hará. A veces la respuesta del Señor es no, a veces es sí, a veces es inmediata, a veces tarda. Ese es según su propósito en su soberanía. Él es exacto. ¿Recuerdan cuando le avisaron a Jesús que su amigo Lázaro, a quien tanto él amaba, estaba enfermo de gravedad? Bueno, ahí en Juan capítulo 11, Juan 11:6, ahí nos dice: cuando oyó Jesús, cuando oyó pues que estaba enfermo de gravedad, Lázaro, su amigo, a quien él amaba, miren lo que hizo: se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cualquiera de nosotros lo hubiera interpretado como: pues no, que tanto lo amaba, hipócrita. No, inmediatamente uno tiene que estar allí. Pues quizás en el caso de nosotros sí, pero en el caso del Señor, que todo lo sabe, pues Él todavía 2 días esperó. Y luego dice: vamos. Dice: no, ya para qué, ya se murió. Dice: no, dice Jesús: Lázaro no ha muerto, está dormido. Y Pedro le dice: pues si está dormido, pues vamos y lo despertamos. Y lo ve el Señor y dice: ay, Pedro, ya se murió. Lo que hizo Jesús es utilizar un eufemismo, que en la Biblia el dormir es un eufemismo, una expresión que significan en los términos bíblicos: se murió. Y cuando llega delante de sus 2 hermanos: si hubieses estado aquí. Bueno, no estuve allá. Y a lo mejor no sé, cualquiera de nosotros le hubiera reclamado: pues no, que tanto lo amabas, 2 días te tardaste. Cuando Dios se tarda en contestar. Ay, hermanos, todas estas lecciones deben de producir fe. Ese es el punto aquí. El Señor no pierde el control de ninguna situación. Ahora, ¿por qué hacía esto Jesús? ¿Por qué esa mujer clama y la mira y no le contesta nada y sigue caminando? ¿Por qué hace eso con Lázaro y sus hermanas? ¿Por qué hizo eso con Abraham? ¿Saben por qué? Para probar la fe, para probar su fe. Y sin duda hará cosas iguales o muy semejantes con nosotros, para probar nuestra fe. ¿Para qué Dios prueba nuestra fe?
Dios sabe que nuestra fe tiene que ser probada para purificarla, para fortalecerla y aumentarla, crecerla. Llegó el tiempo en la vida de los discípulos de Jesús, en el caso de Pedro, en que aquel hombre de poca fe, que había dudado y que había estado con los otros discípulos cuando dijo: Señor, aumentanos la fe. No podemos con esta fe chirris pequeñita que tenemos. Llegó el tiempo en que Pedro, aquel hombre de poca fe y que había dicho: aumentanos la fe, entendió que Dios tiene que probar la fe. Y él lo dejó plasmado en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5. Esto lo escribió, créanmelo, yo no tengo duda de que en su mente estaban los episodios que él pasó con Jesús, cuando le reprochó su falta de fe, cuando dudó, cuando dijeron: aumentanos la fe, si tú eres fe como un grano de mostaza. Y ellos estaban entendiendo la lección. Es que el grano de mostaza está chiquito, pero crece. Entonces mi fe puede crecer. Exactamente. Y aquí él nos dice cómo trabaja este crecimiento de la fe, cómo es purificada y fortalecida. 1 Pedro 1:5. Que sois guardados, o sea, los cristianos, por el poder de Dios. Ahora, para fin de poder yo estar seguro que soy guardado por el poder de Dios, no tengo que dudar de su omnipotencia. ¿Me explico? Él es todopoderoso. Y en mi corazón tiene que haber una convicción de que Dios me guarda. Y aún lo que Él permitiera que sucediera, también ya sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, para aumentar nuestra fe en este caso. Y aunque se tarde el Señor, que sois guardados por el poder de Dios, otra vez, mediante la fe. Así como por gracia somos salvos por medio de la fe, mediante la fe. De igual manera, mediante la fe, yo tengo que estar seguro que Él me guarda con su poder inigualable, con su omnipotencia, que si yo estoy en el hueco de su mano, nada ni nadie me puede tocar. Y si permite alguna situación, es porque Él estará probando mi fe, y yo y tú tenemos que darle una buena respuesta. A lo mejor estamos en el nivel de los discípulos en sus inicios. Ay, Señor, aumentanos la fe. Porque para hacer esas cosas de perdonar tanto, pues como que se me hace que no voy a poder. Aumentanos. Si tuvierais fe, como un granito de mostaza. Sigo leyendo a Pedro. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar, fíjate, la fe, guardados con su poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que mientras yo camine en esta tierra tengo que mantenerme en fe y con fe. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces tengo que perseverar. Se va a aparecer el gigante de la duda, como dice el canto que compuso Chuy, creo. Chuy García compuso ese canto. Y que cuando venga el gigante de la duda se va a aparecer, y la incredulidad y otros que andan por ahí en la tierra. Tengo que enfrentarlos con fe. Para llegar a la meta, como dijo Pablo, en este caso. He llegado. Ya está pronta mi partida, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que Dios dará a los que caminaron con Él y a todos los que esperan su venida, dijo todos los apóstoles. Versículo 6, en lo cual, o sea, en el poder de Dios, mediante la fe, para llegar a la meta, en lo cual vosotros os alegráis. Estamos en el trayecto,
como los tuvo Moisés, Josafat, Abraham, el mismo Pedro, los apóstoles. Estamos ahí en ese camino y nos alegramos de saber que Dios está con nosotros. Pero mira lo que dice ahora, y aquí viene el punto. Aunque ahora, en el tiempo presente, en tu tiempo presente, hoy, o puede ser mañana, aunque ahora, por un poco de tiempo se refiere a lo corto de nuestra vida. Por un poco de tiempo, dice, si es necesario. Hay una traducción que dice, cuando sea necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque Abraham estaba afligido porque Dios no le respondía. Moisés estaba afligido estando enfrente del Mar Rojo. Josafat estaba afligido de ver un gigantesco ejército que venía contra él. Versículo 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe. Será sometida a prueba vuestra fe. Si fuera un don, pues es perfecto. No tendría que ser puesta en prueba. No, sino lo que vamos generando, la confianza que vamos generando a medida que caminamos con el Señor, creemos su palabra, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y fíjate cómo dice Pedro, ya a estas alturas, él ya había entendido muchas cosas. Su fe ya había aumentado, ya había crecido, ya sabía que las pruebas, el Señor estaba, las pruebas que vivió, él ya en ese momento sabía que Jesús las había permitido para aumentarle la fe. Esa fe, dice, mucho más preciosa que el oro. Yo te pregunto, ¿qué prefieres tener? ¿Mucho oro o mucha fe? ¿Cómo que las dos? ¿Alguien dijo los dos? Bueno, el problema con eso es que a veces el que hay quien tiene los dos. Yo conozco gente que tiene los dos, pero también compartiendo con este tipo de cristianos me han dicho, a veces tengo una lucha bien fuerte de no depender del Señor porque tengo dinero. Pero a fin de cuentas, pues, como el porcentaje de ricos en el mundo, pues en comparación con, pues, es muy poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué prefieres? ¿Tener mucho oro, mucho dinero o mucha fe? Díganlo los tres que están aquí, porque los de la televisión pues no los oigo. Pues fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ahora con todo el asunto de la pandemia han muerto ricos que darían todo el oro que tienen, pero no tenían fe. Y muchos han sido salvados por su fe, porque tienen fe. Y otros porque ya el Señor había determinado que allí terminaran.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, oro, aunque perece, se prueba con fuego. Aquí prueba significa se purifica en el crisol, con fuego, lumbre, fuego. Sea hallada tu fe en alabanza. O sea, pura, aumentada en abundancia. Sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Jesús venga. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que esté creyendo que yo vengo por ellos? Jesús mismo advirtió y dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, perderán la fe, porque nunca entendieron que tienen que ser probados para que la fe crezca y aumente. No, ¿cómo? Y peor con esos evangelios que el día de hoy existen en el cristianismo de hoy, evangelios que prometen puras cosas aquí en la tierra, pero a la hora de la verdad, como en esta pandemia, no tienen fe. Tendrán autos último modelo, tendrán casas grandes, tendrán dinero, serán de éxito, pero no tienen fe. Se les está cayendo todo porque nunca edificaron su fe. No oían palabra de Dios. Pero volvamos con la mujer cananea, esa mujer pagana, que clamaba por su hija endemoniada. Y yo creo que clamaba ella como endemoniada, diría alguno por ahí. Y Jesús no le respondía nada, ahí nos quedamos. Vamos a 15:23. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron. Mira lo que le rogaron, diciendo, despídela, dile que se vaya, pues da voces tras nosotros. Qué mala onda de los discípulos. Como yo cuando entré al avión dije, qué mala onda. Pero yo desconocía lo que esa mujer que estaba gritando, el Señor había hecho y quería contármelo. Y coincidimos en que yo subo, y ya cuando estábamos ahí que me cuenta su testimonio. Realmente, hermanos, yo después me sentí un poco mal porque dije, ya cállenla, yo en que la calle ya. Pero cuando escucho digo, no, pues a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, no lo sé. Pero esta mujer gritaba y gritaba y los discípulos llegan a una conclusión de que Jesús no quería hacer nada porque ella era, en primer lugar, una mujer, y allá en aquellos tiempos siempre la mujer tuvieron que estar a la izquierda, aunque eso como que ha prevalecido el día de hoy. Y además era una mujer pagana. Dicen, no, imagínense a Pedro y a Juan hablando entre ellos, ya ves, ni caso le hizo, ni apenas la volteó a mirar así de reojo y no le dijo nada. Entonces, pues el Señor a los pecadores no los oye, los odia, aborrece a los pecadores. Así es que, Señor, y le rogaban, fíjate, Señor, por favor, chíspala de aquí. Dicen aquí en México, ¿no? Córrela, que se vaya, Señor. Y miren la respuesta de Jesús. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, todos están un montón de incrédulos. Y la señora oyendo, y, no, pues yo no soy de Israel. Pero también había dicho, Juan lo registra, hay otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a Israel. Y también vengo por esas. Y como que a lo mejor recordó, o a lo mejor escuchó que Jesús había dicho eso. Y no le importó a la mujer y se mantuvo allí. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él. Ven cómo algo tan fuerte estaba en su corazón, producto de lo que había oído. Y le dijo, Señor, socórreme. Y todavía Jesús en el 26 respondiendo, él dijo, no está bien. Yo me imagino a la mujer, porque dice que esta mujer llegó y se postró, y yo me la imagino así, a los pies de Jesús y agarrándose de su túnica.
y diciéndole a Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, de todos este montón de incrédulos de poca fe. No está bien darles el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjese, los israelitas, a los cananeos, a los samaritanos, a todos los que no eran judíos, de manera despreciativa les decían perros. Pero Jesús utiliza una palabra que se traduce aquí perrillos. Registró en el griego una palabra que habla de un perro, pero que es como una mascota que tienes ahí contigo, que está pues domesticado. Una mascota que tú aprecias, que tú quieres, que tú la abrazas y estás comiendo y a veces, ¿cuántas veces no se ha visto esto? Yo tengo una mascota, el chicharrón, no está muy chiquito, pero yo he visto a gente que tiene perritos chiquitos y están ahí comiendo y luego y el perrito. Y Jesús utiliza esta palabra perrillos, no de manera despreciativa como los discípulos. Bueno, le iba a decir, pero suena muy fuerte. Despide esta. Ustedes ya imagínense, ¿no? Jesús, no te puedo dar del pan de los hijos, le corresponde a los hijos y no puedo echarlos a los perritos domesticados, aunque andes aquí rondando, mujer. Fíjate el versículo 27. Y ella dijo, sí, o sea, admitió, soy así. Y los israelitas siempre me han dicho así, nos han dicho así. Sí, Señor, dice. Pero yo soy como un perrito domesticado y quiero estar junto a ti. Pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Miren, hermanos, por favor, vean el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿qué le dijo? Grande es tu fe. ¿Saben que la palabra que utilizó Mateo, que se traduce por grande, es la palabra griega mega, que significa enorme, grandísima, yo diría gigantesca? ¿Qué? Fe. ¿De dónde desarrolló una fe tan gigantesca esta mujer? Probablemente a esas alturas Jesús tenía probablemente 2 años predicando, en 2 años escuchando y viendo a su hija, hasta que finalmente dijo, voy a ir con él, porque creo. Oh mujer, le dice, grande, grandísima, gigantesca es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Qué gacho al hígado a los discípulos! A los de poca fe que todavía, y eran el pueblo de Dios. Es increíble ver en nuestros días gente que está metida en las iglesias, que yo tengo 20 años y
y no tienen fe. Y ella, no, el Señor ya no hace milagros. No, yo no creo en eso. Qué gancho al hígado cuando gente que ni fu ni fa, como decimos acá, llegan como esta cananea. Algo escucharon, alguien les habló, llegan con una fe. Nunca se me olvida de dos señoras, madre e hija, de esto hace mucho, que llegaron conmigo y dijeron: oiga, ¿usted es el pastor de aquí? Y yo les digo: sí. Y dice: es que fíjese que tenemos una grande necesidad y alguien nos habló, el Señor nos dijeron que viniéramos aquí. Le dije: ¿cuál es su necesidad? Todavía no empezaba la reunión. Y dice: es que mire, mi hija y yo tenemos SIDA. Esto fue en 1985. Dice: tanto yo, dice esta mujer, como mi hija tenemos SIDA. Dice: y además de SIDA, yo tengo diabetes. Dice: nos contagiamos de SIDA por una transfusión. Además tengo diabetes y tengo hipertensión. Tengo problemas del corazón. Y yo las miré a las dos y les dije: ¿ustedes creen que Dios puede hacer algo? La señora me respondió: sí, yo creo. La hija dijo: bueno, sí, pues Él es Dios. Bueno, yo me acuerdo que les dije: conforme a su fe sea. Yo oré con mucha solemnidad y seriedad. La hija murió. La mamá se sanó de SIDA, de hipertensión y de diabetes. Todavía vive la señora. Lo último que supe de ella, ya es anciana, se fue a vivir a los Estados Unidos. Pero yo recordé ese episodio. Bueno, pues vamos a creer. Yo creo, dijo, que Él puede hacerlo. Y la hija: pues sí, Él es Dios. Así como, hermanos, una fe gigante para vencer a los gigantes. Así es que nadie puede decir, ni puede, ni debe quedarse: ay, Señor, pues ayuda a mi incredulidad. Sí, está bien, a lo mejor estás ahí, pero no te quedes ahí. A lo mejor aumenta mi fe, porque dices: soy hombre de mujer u hombre de poca fe. Sí, pero no te quedes ahí. Que las pruebas, las aflicciones de la vida las entiendas como finalmente Pedro las entendió. Una fe gigante para vencer gigantes. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hoy nuestra fe ha sido desafiada. Hoy nuestra fe ha sido edificada también. Hoy, Señor, tenemos un poco más de claridad en este punto. Señor, algunos podemos decir y estamos en esa condición: Señor, ayuda a mi incredulidad. Otros quizás: Señor, aumentanos la fe. Pero si tú tienes poquita fe, que tú decidas creer como un granito de mostaza que esté ahí en tu corazón, ¿cómo puedes alimentar ese granito de mostaza? Sembrándolo en tu corazón, regándolo con el agua de la palabra. Así empieza a germinar y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y se hace un árbol. Aumentó, creció. Señor, aumenta la fe de aquel que necesite ser aumentada. La única manera es probando nuestra fe. Ayúdanos, Señor, en ese momento de duda, en ese momento de desafío, cuando los gigantes de la duda vengan sobre nosotros, que nosotros no los veamos a ellos, sino te veamos a ti. Y luego vayamos a tu palabra y creamos y nos decidamos a creer lo que dice tu palabra. Y cuando veamos la victoria, será como abonar ese grano de mostaza que está creciendo.